Gracias por la asistencia una tarde más aquí a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. Para que Isabel salga de la duda, están saludándola desde el público y no está reconociendo, creo, a esa persona. Fue el ginecólogo que atendió el primer parto de Isabel San Sebastián en La Paz. José Manuel está ahí en primera fila y quería... Ya decía yo que me sonaba. Pero... Y quería el hombre eso. Venga. ¿Me puedo levantar? Claro, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Me sonaba, pero... Estaba el hombre esforzándose y no, Isabel no acababa de reconocerle y lo dejábamos para el final, pero bueno, por salir ya de... ¡Qué alegría! Por salir ya de... por salir ya de la cosa. Bueno, muy bien. Bueno, nada, vamos a dar comienzo a la presentación de esta nueva novela de Isabel San Sebastián aquí en Avilés, que tiene siempre la delicadeza y la amabilidad de hacerlo en esta casa, porque sabe que la tratamos bien y entonces nos tiene siempre en cuenta. Yo voy a decir dos cositas solamente, Isabel, con tu permiso, porque estamos en plena captación de socios. Y aprovechando que hoy tenemos un aforo importante, les comentaré que aquí, al final del acto, tienen ustedes fichas y sobres para el que quiera. Se lleva la fichita para casa, la cubre, la mete en el sobre y el día que pase por aquí, por el hotel, lo deja en recepción y ya nos lo hacen llegar a nosotros. Con 36 euros anuales que pagan nuestros socios, pues mantenemos absolutamente toda la actividad de la sociedad económica. Creo que merece la pena que hagan un esfuerzo y estén con nosotros en esta historia. Por otra parte, el año que viene ya estamos en pleno, digamos, en plenas gestiones para solicitar a Casa Real, ya hemos iniciado esto, el título de Real. Ya van a pasar 25 años de que la Sociedad Económica de Avilés tiene existencia y el año que viene, si otra cosa no lo remedia, obtendremos el título de Real con el resto de sociedades económicas que hay en España y seremos una más de ellas. Hoy no tenemos el título de Real, pero seguramente lo tendremos al cumplirse los 25 años el año que viene. Merece la pena que nos ayuden porque repito que con 36 euros por persona anual hacemos verdaderos milagros. Bueno, yo ya me retiro. Dejo a la presidenta de la Sociedad Económica, Silvia Argüelles, con nuestra invitada de hoy, con Isabel San Sebastián, que sería tonto presentar, con perdón, a Isabel San Sebastián. No sé qué nos depara Silvia e Isabel esta tarde, pero seguro que algo bastante agradable. No se olviden de la fichita al final, que aquí están con los sobres, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya adelantó Juan, después de esta labor de publicidad que tenemos en la económica, para el comité de socios, porque entre otras cosas, la sala en la que estamos, pues para poder hacer este tipo de actividades y el alquiler de la sala, es importante el tener en cuenta eso. Damos comienzo entonces a la presentación de esta última novela de Isabel San Sebastián, La venganza del apóstol, y como bien adelantaba Juan, pues voy a ser yo la encargada en esta ocasión de llevar a cabo la presentación del libro. Insisto, al igual que ha dicho Juan, en primer lugar y antes que nada agradecerte que nos escojas, que nos elijas para presentar con nosotros tus novelas, el libro, porque hace año y medio, creo que es ya el noviembre del año pasado. Estuve con La Temeraria, sí, para presentar la anterior. Con la Temeraria, ¿sí? Gran éxito de público, igual que hoy, gran éxito de novela también, así que vaticino que está siendo también la salida un gran éxito.
pues ante todo, ¿se escucha, verdad? Se oye, vale. Ante todo, 1.000.000 de gracias a Juan, mi buen amigo Juan de hace ya muchos años, a ti, Silvia, por supuesto. Esta sorpresa yo lo miraba y me sonaba, pero claro, es que han pasado 38 años, y son unos cuantos años. Fue mi segunda hija, Leire, que nació en Madrid, en La Paz. ¿La sorpresa? No, pero ha sido maravilloso. Nació en La Paz en plena huelga de médicos, me acuerdo. Tú también te acordarás, había ahí un lío que pa' qué. Y nació con 3 vueltas de cordón en el cuello, o sea que no fue fácil. Pero ha sido una sorpresa y es siempre un gran placer venir a Avilés. Este salón, además, es especialmente hermoso. Y yo os comenté la última vez, que cuando vine a hablar de La Temeraria, os comenté que mi próxima novela, Avilés, iba a tener un papel importante. Ya lo tenía yo decidido, ya lo tenía yo rumiado hace mucho tiempo, que había que dar un papel a Avilés. Y yo suelo cumplir mi palabra, no como otros. Y en consecuencia, aquí está Avilés, y aquí está, en esta novela aparece Avilés, aparece Ruy Pérez, aparece la ciudad en un momento de gran esplendor. Y está tratada con mucho cariño, como siempre trato yo a Asturias, porque no me canso de decirlo. Yo vengo aquí absolutamente feliz. Os agradezco de verdad que me hayáis invitado, porque Asturias es mi tierra, aunque no sea de aquí, lo soy de corazón. Y Avilés está muy cerquita de mi casa, en Cudillero. Así que vengo encantada a compartir esta nueva criatura con vosotros y a hablar de Avilés, de la Avilés amurallada, como me decía esta mañana un compañero, de la Avilés amurallada, efectivamente. Se me está adelantando, y de Ruy Pérez. Como veis, no es una presentación al uso, está siendo una presentación, como habíamos hablado, dialogada y conversada. Sí. Entonces, siguiendo en este caso, porque ya te adelantaste con Avilés, Ruy Pérez, que te voy a preguntar sobre ello. Como os decía, pues en nombre de la Económica, agradecerle que haya escogido estar con nosotros, y en lo personal, en lo que a mí me atañe, la verdad es que para mí es un auténtico privilegio el presentarla a ella, porque Isabel San Sebastián es una mujer que admiro mucho, eso yo te lo había dicho, le admiro mucho, tanto en su trayectoria profesional, admiro la valentía y la libertad con la que siempre ha desarrollado su carrera periodística, admiro también la honestidad y la verdad con la que afronta y transmite en todas las labores que emprende, en la de periodista anteriormente, pero ahora también en la faceta de escritora y en la de historiadora. No en vano, el rigor histórico con el que realiza sus novelas tiene el premio de que es la autora más leída en nuestro país de novela histórica. Eso tiene un gran mérito en los tiempos que corren. De mujeres sí, hay hombres más leídos, pues Teguillo vende mucho más que yo, por ejemplo, pero de mujeres soy la autora más leída, lo cual es algo que me llena de satisfacción y de orgullo, porque yo no soy historiadora, yo soy periodista, pero sí es verdad que estudio mucho antes de escribir una novela y que procuro que el rigor histórico no opaque la aventura, o sea, escribir novelas entretenidas, que es el propósito de una novela cuyo sustrato histórico sea auténtico, sea riguroso, ¿no? Pues es muy interesante puntualizar eso, que haya una voz femenina en este caso dentro de las novelas, pero además creo que el hecho de que seas mujer le da una impronta especial también en las novelas. Es algo que también había destacado contigo la anterior vez que hablamos no La Temeraria, sino con las campanas de Santiago, que fue la ocasión también de hacer una presentación conversada como hoy. Destacaba contigo precisamente que siempre tienes un papel especial femenino para destacar, para desarrollar, que es interesante, importante en la novela, importante un papel femenino fuerte, y en este caso yo creo que la reina Berenguela es un personaje muy interesante. Yo no sé si, yo te voy a hacer preguntas, tú entras a lo que puedas sin hacernos spoilers y destripar la trama, y en este caso sí, ¿qué nos puedes contar hablando de eso, de la voz femenina en un personaje importante en el desarrollo de la novela? Bueno, yo llevo muchas novelas con protagonistas femeninas. La Visigoda tiene una protagonista femenina, Lana de Coaña. Astur tiene una protagonista femenina, su madre, Uma, la sacerdotisa del Castro de Coaña. La Peregrina tiene una protagonista femenina, que es la propia Lana. Después La Dueña también. Las campanas de Santiago tiene un doble protagonismo, uno es masculino, otra... Su mujer, Mencía, es asturiana también. Bueno, recala en Asturias también, siempre. Mi novela siempre aparece Asturias, siempre.
Y la temeraria, evidentemente, es la historia de la reina Urraca, protagonista femenina absolutamente. En este caso, por el periodo histórico que yo quería novelar, que es desde el 1212, 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, que es la primera parte de la novela, hasta la reconquista de Córdoba y el regreso de las campanas de Santiago, que había expoliado Almanzor a Compostela, la protagonista no podía ser femenina, porque aunque habrá autores ahora o guionistas que pongan mujeres en la batalla de las Navas de Tolosa, pues no hubo batalla, no hubo mujeres en la batalla de las Navas de Tolosa, mal que les pese al feminismo actual, pero sí hubo mujeres muy importantes, no combatieron en las Navas, pero Berenguela, la reina Berenguela, por ejemplo, la hija de Alfonso VIII, fue la que se ocupó de la intendencia, del inmenso ejército que bajó desde Toledo hasta las Navas para combatir a los almohades. Ese formidable ejercicio de intendencia, que fue una auténtica proeza militar, se ocupó de él la reina Berenguela, que después ayudó muchísimo también a su hijo, al Fernando el Santo, a quien cedió la corona, que por derecho era de ella, porque en Castilla y en León y en Asturias las mujeres podían reinar. Ella le cedió la corona, pero fue su principal consejera y también garantizó la intendencia en la reconquista de Córdoba. Pero además de eso hizo algo mucho más importante. Al renunciar a la corona ella y al unificar, o sea, al ceder a su hijo esa corona, Fernando era hijo suyo y de Alfonso IX de León, reunificó los reinos de Castilla y de León. Y esto lo digo con mucho orgullo femenino de mujer, porque había sido la temeraria Urraca de León la última que había mantenido unidos los reinos de León y de Castilla, que es algo muy importante. En la historia de España, la división nos ha traído siempre debilidad, y fracaso y desastre, y en cambio la unidad nos ha traído siempre progreso y fortaleza. Pues dos mujeres, primero la temeraria, que mantuvo contra viento y marea unido el reino de León y de Castilla. Su hijo los dividió al darle uno a cada hijo, al considerarlo como un patrimonio personal, que era como se consideraba entonces el territorio, lo dividió entre sus hijos y estuvo dividido hasta que, gracias a Berenguela, se pudo reunificar otra vez en su hijo Fernando, gracias a su habilidad política y a su determinación. O sea que aunque los cronistas medievales no hayan dado mucha importancia a las figuras femeninas, porque no solo eran hombres, sino que eran clérigos, y el clero nunca se ha caracterizado por su afición a las mujeres, lo digo en el buen sentido, no en el otro, las mujeres medievales españolas, cristianas, por supuesto, tuvieron un protagonismo muy grande que yo he querido destacar en mis novelas, en todas, pero no por un afán de presentismo, de situar mujeres donde no estuvieron, sino porque realmente muchas mujeres hispanas tuvieron un papel muy importante. Sigues con este libro, continúas la saga, que si no recuerdo mal, es el séptimo libro ya, ¿no?, de la saga de la Reconquista. De esta parte de Asturias, León, Castilla, sí. Luego tengo otras dos novelas que novelan momentos importantes de la Reconquista en el Reino de Aragón. Empezaríamos con la visigoda, emplazándonos aquí en Asturias. Tienes a lo largo de todas esas novelas, siempre tienes un juego importante para una localización importante para Asturias, y en este caso, siempre, como nos adelantabas, estamos en Avilés presentando la novela y además una de las localizaciones es Avilés. Cierto, cierto. ¿Se lo había prometido a Juan? Sí, sí, es verdad, nos lo dijiste, sí, con la temeraria, hablamos sobre ello, lo recuerdo. Y entre personajes importantes también de la novela está el marino Ruy Pérez. Exacto. Lo mismo, yo voy lanzando las pinceladas, tú las recoges y nos vas contando un poquito lo que puedas de la... Pues mira, de la novela, sin adelantarnos, claro, sin adelantarnos demasiado, pero... Pues yo, como te digo, yo en mis novelas siempre aparece Asturias. La primera está dedicada a mi amigo Mingola, el primer amigo que yo tuve en Cudillero, que ya falleció, y siempre hay un hueco para Asturias, siempre, porque Asturias es muy importante en mi vida y en mi corazón. En esta me resultaba un poco más difícil ubicar Asturias, porque la Reconquista ya ha bajado. En las Navas de Tolosa, Asturias, bueno, habría soldados asturianos, pero no destacan especialmente ninguna crónica, ningún soldado asturiano. Me resultaba complicado, pero mi protagonista, Beltrán López de Cazorla, que es hijo de un héroe de las Navas y que es hijo de una pequeña familia, de la pequeña nobleza fronteriza que tienen ahí su tenencia en la Sierra de Cazorla, por necesidades militares tiene que infiltrarse como espía en Córdoba. Y no voy a contar más lo que le pasa y tal, eso no lo cuento porque está en la novela, pero tiene que infiltrarse como espía en Córdoba. ¿Y cómo adoptar un papel verosímil para
infiltrarse como espía en Córdoba. Pues ahí me surgió la oportunidad. Él viaja hasta Avilés. Avilés en aquel momento era una villa comercial muy importante, era una villa muy rica, tenía el folí de sal, exportaba pieles, exportaba sal, era una ciudad muy importante, muy rica, por eso estaba amurallada. De hecho, mi personaje cuando llega a Avilés se sorprende, dice, y él piensa que va a llegar a un puerto pesquero con 3 barcas y tal, y se encuentra una muralla, una iglesia, se encuentra una localidad importante y se sorprende. Se encuentra una localidad donde no hay un alcalde, sino dos, y donde los avilesinos son libres. Se lo dice además uno de ellos con mucho orgullo, ¿no? Aquí somos todos libres, no tenemos más vasallos, no somos vasallos de nadie más que del rey. O sea que era una ciudad muy importante. Y ahí me surge a mí la oportunidad de emplazar a mi personaje en Avilés y hacerle conocer, por ejemplo, por supuesto, a Ruy Pérez, con quien navega en barco. Esto es ficción, o sea, no hay ninguna constancia de que Ruy Pérez navegara en ese año concretamente a Córdoba y tal. Esto es ficción. Pero sí sabemos que Ruy Pérez tuvo un papel determinante en la reconquista de Sevilla, con ese barco con ese barco que armó con una sierra y con el almirante Bonifaz y que rompió las cadenas del puerto que protegían el puerto de Sevilla. Es el emblema del escudo de Avilés. Es el emblema del escudo de Avilés, claro, ese barco con esa sierra. Entonces, como la conquista de Sevilla se produjo unos años más tarde, yo tenía que situar a Ruy Pérez imaginando cómo iba a ser. Y es lo que hace. Imagina cómo va a poder ser. Él viaja con Beltrán, se detienen en Sevilla, observan las defensas, las estudian. Eso me da lugar también a mí, me da opción a describir cómo era la Sevilla capital almohade en el siglo XIII, en el año 1235, que era una ciudad impresionante, como lo era Córdoba, aunque estaba ya en decadencia, y me da pie a poder cumplir la promesa que yo le había hecho a Juan y a ti, de situar a Avilés en la novela y de situar a Ruy Pérez a través de ese recurso. Ya no... Más adelante otra novela donde también Ruy Pérez, claro, la conquista de Sevilla... No, ya la conquista de Sevilla ya no la voy a novelar porque sería repetitiva, o sea, sería contar más o menos lo mismo, ¿no? Solo que de otro lugar. Además ya cuento cómo va a ser la conquista de Sevilla, ya lo cuento en esta. Es poco verosímil que Ruy Pérez pensara 12 o 14 años antes de la conquista de Sevilla cómo lo iba a hacer. Pero bueno, son pequeñas licencias literarias que tampoco alteran la realidad histórica, que no le restan rigor y que a mí me permitieron cumplir ese deseo y esa promesa de situar a Avilés y a Ruy Pérez en la novela. No creo que si pudiera revivir y leer la novela se sintiera ofendido porque lo hubiera colocado, lo hubiera pintado navegando con Beltrán López de Cazorla. Digamos que el papel que le asigno es heroico, es un papel de hidalgo avilesino, o sea, de hidalgo caballero avilesino avezado en el arte de la navegación, como demostraría ser en la historia. Es que la gesta de la Reconquista es una epopeya digna de personajes heroicos. Ha seguido avanzando en la saga y como nos adelantabas, nos encontramos en el contexto de la batalla de las naves de Tolosa, que supuso es en esa batalla el poder recuperar para los españoles, para la cristiandad, las campanas que nos decías que había robado en siglos atrás Almanzor. Bueno, la batalla de las naves de Tolosa se produce en el año 1212, yo creo que es la única que recordamos todos, porque era la única fecha de la Reconquista que recordamos todos, porque es muy fácil, 1212. Fue una batalla épica, está contada, ocupa el primer tercio de la novela, fue una batalla épica desde el momento en el que los caballeros cristianos partieron de Toledo. Por una vez juntos 3 reyes, el de Aragón, el de Navarra y el de Castilla. El de León no estuvo porque se lo impidieron las Cortes de León, por un agravio que tenían con Castilla, pero también habría querido estar, pero ya entonces León era una democracia. En fin, ya le hacía más caso el rey a las Cortes en el siglo XII de la que le hace hoy el presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados. Así que imagínense. Salen de Toledo y el camino que recorren hasta llegar a las Navas está lleno de episodios que están contados en la novela, no los voy a destripar, pero desde su paso por Alarcos, su paso por Calatrava, es un relato verdaderamente épico, todo lo que rodea la batalla, hasta la batalla en sí, que ganaron los cristianos a pesar de luchar en inferioridad de condiciones, a pesar de que fueron abandonados por los cruzados francos que se largaron a la altura de Calatrava y los dejaron de mediado, dejó al ejército
en la mitad de efectivos, etcétera. A pesar de eso, ganamos los cristianos y eso selló el principio del fin de Al-Ándalus. La reconquista de Córdoba se produjo unos años después, en el año 1236, y ahí es donde efectivamente, al llegar los cristianos, reconquista en la que mi protagonista tiene un papel protagonista. Esto es ficción también, ¿sabes? Pero bueno, la ficción se entreteje con la realidad y el personaje de ficción, los personajes de ficción coexisten con los personajes reales, que es en lo que consiste una novela histórica, ¿no? Bueno, pues cuando llegaron allí los cristianos, cuando entró el rey en la ciudad, el rey Fernando III, se encontró las campanas de Santiago que Almanzor le había robado al santo en el año 997, 2 siglos y medio después se encontró esas campanas colgadas en la mezquita de Córdoba, convertidas en lámparas, sirviendo de luz para el dios musulmán, y dice la crónica de Jiménez de Rada, esto sí es historia, dice, para vergüenza del pueblo cristiano. Entonces el rey ordenó que fueran devueltas a Compostela y a Compostela fueron llevadas, y añade Lucas de Tuy, a hombros de sarraceno. Habían venido, y está contado en las campanas de Santiago, habían venido cargadas por esclavos, por cautivos cristianos. Eso te había escuchado yo, que además es crónica recogido en crónica real, que vinieron a mano de esclavos las... Claro, vinieron portadas por cautivos cristianos, eso está en las crónicas, y regresaron portadas por cautivos sarracenos, también están en las crónicas. Están las dos grandes crónicas de ese tiempo, la de Lucas de Tuy, monje leonés, y la de Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. En esas dos grandes crónicas se dice que volvieron a hombros de sarraceno. 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. O sea, un paseíto desde Córdoba hasta Santiago, andando, cargando con esos bronces que pesarían lo suyo. Y eso es lo que está relatado en la novela. Están relatados esos episodios, la reconquista de Córdoba, las Navas de Tolosa y el regreso de esas campanas hasta su legítimo propietario en Compostela, el santo, a devolverle su voz. Las campanas no eran meros objetos de bronce, las campanas tenían un enorme poder simbólico. Las campanas de Santiago simbolizaban la voz del Dios cristiano y la voz del apóstol Santiago. Ahí es nada. O sea, la ofensa, la humillación que había infligido Almanzor al llevarse esas campanas era gigantesca. Y por eso el título de la novela, La venganza del apóstol. Cuando propuse el título de la editorial, alguno de los editores me comentó, hombre, igual es un título un poco agresivo y tal. Ya le dije, mira, es que en el siglo XIII el apóstol Santiago no era un peregrino bondadoso, era el Santiago Matamoros, era el capitán de la hueste cristiana, era un tipo con una espada en la mano y montado en un caballo y capitaneando a las tropas cristianas en la batalla, y lo era desde la batalla de Clavijo, desde el siglo IX. Entonces, lo que habría querido el apóstol, y desde luego lo que habrían querido los hombres que invocaban su nombre, era venganza. Es que ahora nos hemos hecho un poco blanditos, pero afortunadamente en ese tiempo no lo éramos, porque si no, no habríamos conseguido recuperar España. Que has tenido que sortear entonces un poco ese buenismo con el que queremos también, ese revisionismo de la historia, la novela también, has tenido que sortear un poco el título, determinadas cosas, porque parece que otra de las cosas que también quería preguntarte, que creo que además decirte que tiene un gran mérito la labor encomiable que haces de acercar la historia a diferentes generaciones, a todo tipo de lectores, que aprendemos contigo en un momento que considero el actual, donde nuestra historia, que al final es nuestra identidad, o bien está silenciada en el debate público, o en ocasiones considero o tergiversada o completamente denostada, como buscando que los españoles rechacemos nuestra propia identidad y la propia historia que nos ha llevado hasta aquí, porque además lo dices y lo recalcas muchas veces, la epopeya, la épica que se puso en la Reconquista, que nos llevó 8 siglos, supone la sociedad como la tenemos conformado y nuestra cosmovisión con la que los españoles vemos el mundo ha sido gracias a haber pasado ese trance. Y además nos recalcas también, y quiero que nos lo expliques, que dices que no solamente es en España, sino que es Europa. Probablemente si las Navas de Tolosa hubieran ganado los almohades, pues la historia de España habría cambiado y la de Europa posiblemente también, porque la intención de esos guerreros era ir a abrevar a sus monturas en las fuentes del Vaticano. Y los almohades no eran los andalusíes, que también lo relato en la novela, o sea, no eran esos musulmanes, digamos,
pacíficos, laboriosos. No, eran un imperio feroz, brutal, de moriscos que venían del norte de África, que venían con ganas de conquista, con un afán de conquista brutal y de conquista por la fuerza, no de convicción. O sea, ahora te dicen, no, es que la yihad es una actitud mental, la yihad es una superación interior, que hay una leche. La yihad, entonces, y hoy, en muchos casos, es conquista violenta, es conquista por la fuerza. O sea, si te quieres convertir bien y si no, te conviertes a la fuerza. Eso es la yihad. Y eso fue lo que hicieron. Todo el mundo islámico actual fue conquistado por la fuerza, todo él. Y el único país de toda esa conquista, de toda la cuenca sur del Mediterráneo, hacia el este, Asia, etcétera, etcétera, el único país que logró desislamizarse fue España, cosa de la cual yo estoy gigantescamente orgullosa, enormemente orgullosa. Costó 8 siglos, pero nos desislamizamos. Y gracias a eso hoy España ha recuperado su identidad, la identidad cristiano-romano-visigoda, que era en lo que estábamos emplazados, nuestras raíces, nuestra cultura, estamos en el mundo libre, estamos en la Unión Europea, estamos en el mundo democrático. Ningún país musulmán está en eso, ninguno. Ni lo estaríamos nosotros de no haber sido por esos 8 siglos de reconquista. Yo la estoy novelando, ya estoy terminando, gracias a Dios, en gran medida gracias a esa determinación. La estoy novelando en gran medida por la admiración que me producen y la gratitud que me merecen todas esas generaciones de cristianos hispanos que lucharon incansablemente para recuperar su tierra y recuperar su fe. Que su fe en el siglo XIII, la fe cristiana, era algo parecido a lo que hoy sería el espíritu democrático, los valores democráticos. Porque los valores que nosotros tenemos son los valores cristianos, el humanismo cristiano. O sea, en aquel momento la fe no era solo una cuestión espiritual, era una cuestión cotidiana, era una cuestión que abarcaba toda la visión de la vida. Y esa tenacidad, ese esfuerzo a lo largo de 8 siglos para recuperar esa fe en lo que había sido el antiguo reino visigodo de España, a mí me merece una admiración absoluta. Decías antes, es verdad, ahora existe una visión buenista, presentista de esa epopeya, y entonces dibujar al apóstol Santiago así, subido a un caballo con una espada y un pendón, así fueron los guerreros a las navas, y así iban los caballeros de Santiago. Y hablar de venganza y de apóstol, pues parece como que chirría, pero es que gracias a eso, fuimos capaces de reconquistar nuestra tierra. Bueno, yo hablo en primera persona como el que es del Madrid habla de hemos ganado, o el que es del Oviedo, lo mismo, ¿eh? Evidentemente yo no estaba allí en las navas, ni estaba reconquistando Córdoba, pero me identifico mucho con lo que hicieron. Y me propuse hace ya muchos años contarlo y novelarlo, trasladándome a los escenarios de la época y sobre todo a la mentalidad de la época. O sea, no contar lo que pasó en el siglo X o en el siglo XI o en el siglo XII con la mitad del siglo XXI, sino haciendo el esfuerzo de leerme las crónicas medievales, por ejemplo, que es un esfuerzo considerable porque no están escritas en castellano como el de la novela, es otra cosa, pero precisamente para imbuirme de esa mentalidad, de esa visión de la vida en ese momento y poder comprender y poder reflejar lo más fielmente posible lo que motivó a esas personas, lo que las sostuvo en momentos de enorme dificultad y quien las sostuvo durante muchos siglos en momentos de inferioridad, de dificultad, por ejemplo, a lo largo de las 56 aceifas que llevó a cabo Almanzor contra territorios cristianos, lo que las sostuvo en gran medida fue el apóstol Santiago. La fe, ¿no? En gran medida, la fe y la confianza en el apóstol Santiago. Fortísimo patrón y defensor nuestro, había sido entronizado por el Beato de Líbana. Lo que la sostuvo fue la confianza, la fe en Dios, por supuesto, y la confianza en el apóstol Santiago. Así que cuando por fin, en el año 1235, gracias al avance de la Reconquista, al apóstol se le devuelven sus campanas, pues eso es una venganza como la copa de un castillo, claro. Es una venganza y es una satisfacción enorme. Yo imagino, cuando relato en la novela la llegada de esas lámparas a Santiago de Compostela, hombre, eso tuvo que ser un momento realmente glorioso, ¿no? Eso no nos cuentan las crónicas. Cómo está viéndose en el territorio, que una de las cuestiones que a mí me impactó mucho en una entrevista escucharte, que lo has dicho ahora, España fue una nación islamizada. Exacto. Es que es algo que choca mucho de escuchar y que a través de esa reconquista nos hicimos ese camino a la inversa para poder construir la sociedad que tenemos actualmente. Es que España, una nación en el sentido moderno no era, digamos, un territorio, digamos.
para hablar en términos más rigurosos, España había sido romana durante siglos, durante muchos siglos. Bueno, el norte, la cornisa cantábrica un poco menos, porque fue romanizada tardíamente, pero en cualquier caso había aquí, Gijón era una ciudad romana, etcétera. Y hay restos también aquí. O sea, fue romana, básicamente. Después fue goda, fue visigoda. Los visigodos fueron los conservadores del legado romano en gran medida, una vez caído el imperio, ¿no? El fuero juzgo rigió en España durante mucho tiempo, que era el fuero visigodo. Cuando los musulmanes cruzan el estrecho capitaneados por Tarik y derrotan al rey Rodrigo en el Guadalete, España empieza a ser islamizada. España no era islámica, era cristiana, era una nación cristiana, un territorio cristiano, era un territorio occidental cristiano, que fue islamizado, como digo, no, es que el otro día lo discutía esto con un musulmán. Decía, hombre, pero la yihad, esto, la lucha interior y tal, digo, mira, el cristianismo en las cruzadas utilizó la espada y la violencia, pero en origen el cristianismo se expandió por predicación, sí, por convicción. O sea, Jesús no mandó apóstoles armados hasta los dientes a cargarse a los que no le adoraban. Al revés, hubo miles y miles y cientos de miles de mártires de la fe. Los musulmanes no. Los musulmanes desde el mismo Mahoma en adelante conquistaron con la fuerza, con la violencia. Esto no les gusta reconocerlo, pero es así. Y el mundo islámico hoy es gigantesco porque fue conquistado, islamizado. Y ya digo, en ese contexto el que España fuera capaz de desislamizarse y recuperar sus raíces, ya sé que es políticamente incorrectísimo decirlo, pero es que es la verdad y además es una verdad que yo creo que deberíamos celebrar y que si no estuviéramos en este proceso de adoración absurda de una religión que es absolutamente reaccionaria y de una sociedad que es absolutamente reaccionaria, pues lo diríamos sin complejos. Vamos, cuando yo empecé a novelar la Reconquista en Covadonga, me miraban como si estuviera loca. O sea, hablar de Covadonga y de don Pelayo era totalmente subversivo. Pues muchas gracias, don Pelayo, yo le estoy muy agradecida. Por esa corrección política también nos dulcifican un poco esa Andalucía medieval donde dicen que es que convivían pacíficamente todas las religiones, los califatos que había allí, que parecía que era un remanso de paz, que de cierto entonces hay... Mentira. Las religiones no han convivido pacíficamente nunca. Una religión ha sometido siempre a la otra. Cuando España fue islamizada, si una ciudad, una plaza se rendía, se le concedía el amam, que significaba que podían seguir viviendo allí a base de pagar unos impuestos altísimos y de practicar su religión en secreto, en la clandestinidad, digamos. Si una ciudad no se rendía, eran pasados a cuchillo sus habitantes y asunto resuelto y seguían. Cuando la Reconquista ocurrió lo contrario. Si una plaza se rendía, sus habitantes tenían el paso franco, lo cuento aquí en Calatrava y en otros lugares. Si no se rendían, pues se tomaba el asalto y se pasaba a cuchillo a los defensores. Esa era la realidad y se vendía como esclavos a los derrotados. Eso fue la Edad Media, pero eso fue aquí y en todas partes, no solo aquí, en todas partes. Y ahora pretender tergiversarlo y dulcificarlo para adaptarlo a la mentalidad actual, pues es una imbecilidad. Yo siempre digo, a nosotros esto nos puede escandalizar, esto de que los vencidos fueran esclavizados. A los habitantes de la Edad Media les habría escandalizado profundamente que los abuelos fueran encerrados en residencia. O sea, no lo habrían entendido jamás, que fueran separados de sus familias, por ejemplo, ¿no? O sea, que tampoco estamos para dar demasiadas lecciones. Pero bueno, me habías preguntado, perdón, que me he ido de... En esa convivencia... esa convivencia pacífica, sí. Convivencia pacífica no hubo nunca. Hubo momentos de mayor esplendor en Córdoba, en la época de Abderramán III, por ejemplo, en la época de las taifas. Ahí fueron momentos la de Abderramán III no, pero fue Abderramán III, fueron 20 años, 30 años, poquísimo tiempo, que fue un califa muy tolerante, muy culto, etcétera. Pero luego enseguida llegó Almanzor y se acabó lo que se daba, fue una auténtica bestia, una fiera Almanzor. En los periodos de taifas, donde los reinos taifas eran pequeños, estaban frágiles, estaban débiles ante el avance cristiano, sí hubo un poco más de tolerancia, de la misma forma que la hubo en la Toledo de Alfonso X, el Sabio, etcétera, etcétera. Pero lo habitual fue la persecución del vencido. Y desde luego, las dos oleadas de africanos, de guerreros africanos que entraron en la península para liquidar las taifas, que fueron primero los almorávides y después los almohades, fueron feroces. Fueron lo más parecido a lo que hoy hemos visto
en el ISIS, por ejemplo, o en el Estado Islámico. Eso fueron los almorávides y eso fueron los almohades y está relatado en las crónicas. Las crónicas cuentan cabezas cortadas, pilas de cráneos, mujeres y hombres esclavizados, niños emasculados para convertirlos en eunucos. O sea, cuentan auténticas ferocidades. Eso fueron los almorávides y los almohades. Es verdad que los andalusíes, que llevaban mucho tiempo asentados, yo los retrato en la novela, ¿no? En Córdoba y tal, eran otro tipo de gente, que odiaba también, incluso más que los cristianos, a los almohades o a los almorávides, porque los habían liquidado, los habían sometido de una forma brutal. Yo puedo seguir aquí tirándome, conversando, porque es un verdadero placer escuchar a Isabel y además es apasionante relatar la historia y además lo que dice, valentía y libertad también para contar la historia. Entonces, creo que también lo interesante es no solo que la acapare yo únicamente, sino que también podáis tener la oportunidad, el público, vosotros, de poder, al igual que yo le he estado formulando preguntas, que vosotros también podéis dirigiros a ella y que ella nos siga contando de la novela o de la actualidad o bueno, o la historia que se repite también, se solapa con la actualidad, porque esto que nos acabas de contar es muy actual. Ahora a veces lo comento. Que está pasando en Irán. Sí, o más cerquita. Digo, os conviene saber cómo fue la Reconquista, porque hay que volver a empezar. No hay que descartar. Conviene conocer los detalles, porque, hombre, no creo que haya que volver a montarse en caballo y a ir a la batalla como fueron en las Navas o en otras batallas, pero sí creo que sería muy conveniente conocer y recuperar el espíritu de esos tiempos, el espíritu que motivó a esa gente, las razones en las que, o los valores en los que fundamentaron su coraje, su tenacidad en la resistencia, su voluntad de recuperar su identidad, lo que habían sido, de no ceder a la intimidación, a la imposición de una religión que les era ajena, de un modo de vida que les era ajeno. Eso sí conviene conocerlo. Y respecto de la valentía, yo, chica, no me arredré cuando me querían matar, pues tú comprenderás que me llamen facha por novelar la Reconquista, me importa poquísimo. Yo estoy en la fachosfera, encantada de estar, además, ya. Instalada en la fachosfera, tan a gusto. Últimamente la fachosfera cada vez la engrosamos más. La alternativa es peor, o sea que hay que optar. ¿Quién se anima a...? Sí, por ahí hay una mano, aquí hay otra. Habla, te grabo yo. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por recordar la historia y por traernos esa conciencia colectiva. Una pregunta, ¿por qué no permitieron las Cortes de León el participar al rey en la batalla de las Navas de Tolosa? Buena pregunta. Pues miren, en aquella época el rey de León y el rey de Castilla andaban a la greña generalmente. Siempre estaban haciendo incursiones en el territorio del otro, guerreando, no eran grandes batallas, pero sí tocándose las narices, para entendernos. Entonces, Castilla le había robado a León unos castillos, 3 o 4 castillos que pertenecían al reino de León y que habían sido ocupados sin derecho, esto dicen las crónicas, por Castilla, por el rey de Castilla. Cuando Alfonso VIII, el rey de Castilla, está armando al ejército que irá a las Navas, está pidiendo, incluso pidió apoyo al Papa, que lo dio y lo proclamó cruzada, etcétera, etcétera, y está recabando el apoyo de los otros reinos hispanos, el rey de León le dice que sí, que acudirá con sus guerreros, pero que le devuelvan esos castillos, que le han ocupado sin derecho. A lo cual el rey de Castilla ni siquiera contestó a la carta. A pesar de eso, el rey de León, Alfonso IX, quiso ir a la batalla, pero entonces las Cortes, que ya funcionaban en León y que ya existían, aquí nos creemos que las Cortes empezaron en el Reino Unido o empezaron en Cataluña, no, empezaron en León. Las primeras Cortes funcionaron en León. Las Cortes leonesas, que evidentemente no les había hecho ninguna gracia que el rey que Castilla les robara unos castillos, le impidieron al rey ir, le impidieron al rey participar en la batalla. A pesar de lo cual, León mandó muchos voluntarios a esa batalla, muchos caballeros voluntarios a esa batalla, al igual que Portugal. Así que hubo guerreros de toda la cristiandad hispana, de León, de Castilla, de Aragón y de Navarra, que se quedaron solos porque, como digo, los francos que habían acudido a la llamada del Papa se marcharon antes de la batalla. Pelearon solos, eran aproximadamente la mitad que los almohades, que los musulmanes, pero ganaron. Y encima peleando cuesta arriba, pero ganaron. La batalla de las Navas de Tolosa es épica, de verdad. Es un relato épico, precioso.
señor. Quería felicitarte por lo bien que nos has explicado todo esto y por la valentía que has tenido al hablar de todas estas cosas, de la reconquista que deberíamos de hacer, no solamente, pero es que no solamente de España, es toda Europa, que manda calado. No está Carlos Martel, para ayudarnos no está Carlos Martel. Y también por la valentía también de decir, porque está muy extendido, coexistían las tres religiones. Coexistían, sí, pero no se llevaban bien. No las tres religiones del libro no se han llevado bien nunca. Y hablabas del siglo XII, del siglo XXI, ¿y cómo están ahora las tres religiones del libro? A torta limpia, por no decir otra cosa. Bueno, a torta no. O sea, ahora mismo, en el siglo XII, ya les he dicho que el que dominaba, si en territorio cristiano los musulmanes eran oprimidos y en territorio musulmán los cristianos eran oprimidos. Las campanas tenían un significado simbólico tan importante porque eran las que llamaban a la oración, las que llamaban a misa, las que llamaban a la oración. Y los musulmanes no podían consentir que las campanas proyectaran su voz más lejos que los almoédanos que llamaban a la oración a los musulmanes, y por eso estuvieron prohibidas. Durante toda la dominación musulmana las campanas estuvieron prohibidas. Solo se consentían campanas de madera, que evidentemente no servían para nada, o campanillas diminutas en las ceremonias absolutamente clandestinas que se permitía realizar a los mozárabes, a los cristianos en territorio musulmán, durante algún tiempo, que luego los almorávides prácticamente las liquidaron y los almohades las terminaron de liquidar. Los que no se convirtieron fueron enviados como esclavos a África o pasados a cuchillo, está en la novela. Y eso es historia, eso sí que es historia. Eso es así. Hoy en día lo que ocurre es que los musulmanes tienen todos los derechos en Europa y los cristianos no tienen ninguno en el mundo musulmán. Eso es lo que ocurre hoy en día. Aquí hay mezquitas, cada vez más mezquitas, y en toda Europa, y sin embargo en los países musulmanes, pues como mucho hay una mezquita. En Marruecos, que es un país relativamente tolerante, hay una mezquita por incontables mezquitas aquí en España, y en otros países están todavía peor. Esa es la situación. O sea, hoy en día el desequilibrio es mucho mayor. Estamos peor precisamente porque se ha perdido ese espíritu de defensa de la identidad, de nuestra identidad y de nuestra religión. Y al final es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, no soy una persona religiosa, pero es que la simbiosis entre la religión cristiana y los valores, lo que hoy llamamos los valores de Occidente, los valores democráticos, es absoluta, absoluta. Gracias. Dos preguntas. ¿Realmente la carga de los tres reyes fue tan épica como ha llegado hasta nuestros días? Y en segundo lugar, ¿por qué se escapó al Nasir? ¿Cómo consiguió escaparse? La carga de los tres reyes es muy épica porque la batalla de las Navas de Tolosa no es una batalla de 10 minutos ni de media hora, dura todo el día. El 16 de julio del año 1212, bajo un sol implacable, se forman los dos ejércitos y pelean durante todo el día. Está contada en la novela, es absolutamente épica. La primera carga de los cristianos prácticamente no hace mella en el ejército almohade, que no se mueve. Y ahí empiezan a caer guerreros. Por cierto, la carga se produce liderada, esto lo digo porque me interesa. La primera carga, quien lidera a la vanguardia del ejército de la hueste cristiana, de la hueste de Castilla, es don Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Esto lo digo por lo que nos cuentan ahora del nacionalismo y de tal y de cual, ¿no? Pues el capitán, el que manda la vanguardia de la tropa castellana, el señor de Vizcaya. Como yo soy de Bilbao, pues me interesa ponerlo de manifiesto. Esa carga no hace ninguna mella. Carga la segunda línea, hay 3 líneas de guerreros cristianos en 3 salas. Carga la segunda línea, donde están los grandes maestres de las órdenes militares de Santiago, de Calatrava, los templarios, están ahí los mejores guerreros de la cristiandad, cargan y tampoco hacen mella en los musulmanes. Y el rey Alfonso de Castilla empieza a ponerse muy nervioso porque empieza a acordarse del desastre de Alarcos, donde fue vencido. Y empieza a recordarlo y empieza a ponerse muy nervioso. Y en ese momento le dice al obispo Jiménez de Rada, al arzobispo de Toledo, que está a su lado, cabalga a su lado. Al lado del rey de León cabalga el arzobispo de Barcelona, también, para lo que se nos cuenta ahora, arzobispo de Barcelona al lado del rey de Aragón. Bueno, pues en ese momento el rey de Castilla le dice al obispo Jiménez de Rada: vos y yo aquí muramos.
vamos a la carga, vos y yo aquí muramos. Y el arzobispo le dice, no, no, señor, vos y yo aquí venzamos. Y el rey, al cabo de un rato, porque aquello no se mueve, dice, vos y yo aquí muramos y vamos a cargar. Y en ese momento es cuando los tres reyes, no juntos, como han sido pintados en el cuadro de Ferrer Dalmau, por ejemplo, que es maravilloso, no van juntos. El rey de Castilla manda el ala central, el rey de Aragón manda el ala izquierda y el rey de Navarra el ala derecha. Cargan juntos con lo que queda del ejército y la carga es tan feroz, nos dice la historia, la carga, ese último impulso es tan feroz que el ejército almohade huye. Los almohades empiezan a huir, los musulmanes empiezan a huir. Al-Nasir, que estaba en su tienda un poco más arriba, en una posición elevada, Al-Nasir ve que sus soldados están empezando a desbandarse y huye como un cobarde protegido de su guardia. Digo como un cobarde porque poco antes había mandado decapitar al jefe de la guarnición de Calatrava porque había rendido la plaza. Ante la imposibilidad absoluta de defenderla, la había rendido y había salvado la vida de la guarnición y de los civiles que estaban refugiados dentro. Y lo manda a decapitar. Pues él huye como un cobarde en la batalla de las Navas y se refugia en Jaén, que es una plaza inexpugnable. La batalla es épica, sí. La batalla es una auténtica preciosidad. Vamos, preciosidad, o sea, es muy brutal y muy violenta, pero a quien le guste la historia medieval, como es mi caso, es una batalla verdaderamente que si en vez de haber tenido lugar en España entre musulmanes y cristianos, hubiera ocurrido en Francia, en Inglaterra o en cualquier otro país, tendría 7 películas de Hollywood, series incontables, etcétera. Pero como ahora hay que pedir perdón por ganar en las Navas de Tolosa, uno va al Museo de las Navas y sale diciendo qué pena que no ganaran los moros, porque eran más buenos, eran más limpios, eran más inteligentes, eran más cultos, eran más tolerantes, eran mucho mejores en todo. Nos habría ido mucho mejor si hubieran ganado. Eso es lo que uno sale pensando cuando visita el museo ese. Ahora hay que pedir perdón por haber ganado en las Navas, por haber desislamizado España, por haber conquistado América. Bueno, yo desde luego no pienso hacerlo, pero parece que y los que estamos aquí me parece a mí que tampoco. No vamos a pedir perdón. Pero la industria cinematográfica y televisiva no parece que le interese mucho esas hazañas. Sí. ¿Cuántos pueblos hay en España que llevan el apellido de la frontera? Pues no, muchos, muchísimos. El otro día me decía, la novela empieza en una batalla que hubo en Jerez, muy cerca de Jerez. Ahí empieza la novela. Y el otro día me decía una amiga, Quilla, por fin he entendido por qué nos llamamos Jerez de la Frontera. Digo, yo decía, pero ¿qué frontera? Pero aquí no hay ninguna frontera. Entonces, ¿por qué está? Y es jerezana. Y no entendía por qué. Pues mira, ya lo sabes. Está lleno de la frontera. Claro, es que España tuvo muchas fronteras. Fue frontera, la frontera fue bajando, pero hubo fronteras constantes durante 8 siglos. Y por cierto, hubo mujeres y hombres muy valientes que se instalaron en la frontera para poblarla, para poblarla y de esa forma conservarla, que es la historia que cuento en La Dueña, que es la historia de una abuela de frontera. Y esa gente también tuvo un papel protagonista, aunque la historia no lo haya, aunque no sea épico como las Navas de Tolosa, pero tuvo un papel importantísimo. ¿Cuál fue tu principal descubrimiento al preparar y al escribir la novela, si es que hubo alguno? Pues me sorprendió la cita concreta de Jiménez de Rada y de Lucas de Tuy. El detalle con el que describían, ahí estaban colgadas las lámparas, que efectivamente en la contracubierta del libro estas imágenes de lámparas se corresponden con lámparas reales que están hechas a partir de campanas que están colgadas hoy en día en la mezquita de Kairouan. O sea, que no es una tradición, no es una invención, no es una leyenda. Los musulmanes arrancaban las lámparas y las convertían en lámparas, las campanas, porque era una forma de humillar al Dios cristiano. Me sorprendió mucho la concreción con la que Jiménez de Rada y Lucas de Tuy explican dónde estaban esas campanas, cómo estaban y cómo regresaron a hombros de Sarraceno. Yo pensaba que eso era en cierto modo una leyenda, que no tenía base histórica, pero no, me sorprendió. Y luego me sorprendió mucho al ir al lugar, al sitio de las Navas, de la batalla de las Navas, y al leer varios manuales, libros, ensayos que se han escrito recientemente sobre las Navas, me sorprendió muchísimo la capacidad de sacrificio de esos hombres, del ejército cristiano que luchó en las Navas. Bajar vestido de hierro no, pero sí con gambesones muy pesados, de cuero muy pesados, y muchas veces también con cotas de malla, porque transitaban por territorio enemigo.
en el mes de junio y julio, por la meseta castellana y después por la sierra y por Andalucía, con un calor insoportable, con dificultades de abastecimiento que empezaron desde el principio, con poca agua, con poca comida. Esa gente tuvieron que ser superhombres. Tuvieron que ser auténticos superhombres. Esto hoy en día sería absolutamente imposible. Imposible. Yo creo que para no abusar de... No, yo estoy encantada, ¿eh? Yo, si alguien más quiere hacer una pregunta, esta sí. Sí, yo quería saber cuál fue el detonante que te hizo empezar a escribir sobre la Reconquista. Y seguir, que estamos encantados con que sigas. Pues mira, el detonante fue una conversación con José Luis Balbín, que era muy amigo mío y tenía casa en Cudillero, igual que yo. Y tenía una sobrina que tocaba, es que ahora mismo no me acuerdo si era el violín o el contrabajo, no sé, tocaba un instrumento. Y estoy hablando de hace 20 y tantos años, hace mucho tiempo. Y estábamos un día, la sobrina esta daba un concierto en la iglesia de Pravia. Y fuimos, y cuando salíamos del concierto, yo vi una piedra, una placa de piedra, una inscripción que estaba dedicada a los reyes holgazanes. Y yo le pregunté a Balbino, ¿y esto de los reyes holgazanes qué es? Yo en mi vida había oído hablar de los reyes holgazanes. Le dije, Balbín, ¿esto de los reyes holgazanes qué es? Y me dijo, Balbín era muy asturiano, así muy socarrón, me dijo, eran unos reyes de la monarquía asturiana y tal, que eran unos vagos, y por eso los llamaban holgazanes, claro, y en vez de pelear contra los moros, les mandaban mujeres a sus harenes y les pagaban tributos y tal. Y yo le dije, Balbín, pero esta es una historia preciosa, tienes que contarla. Y me dijo, pues escríbela. Y escribí La Visigoda. Tenía además casualidades de la vida, una amiga también que acababa de hacer una tesis sobre Alfonso II el Casto y tenía toda la documentación y me la pasó. Que es la época que se acaba con los reyes holgazanes, es precisamente la de Alfonso, ¿no? Y entonces nació la Visigoda, que fue fenomenal desde el primer día, fenomenal. Y cuando la Visigoda llevaría 3 o 4 meses en la calle, mi editora de la Esfera entonces, que se llamaba Berenice, me dijo, bueno, Isa, ahora tienes que escribir la historia de los padres de Alana. Y le dije, veré, Alana es un personaje de ficción, pero me dijo, bueno, pero sus padres también, pero ella es una sacerdotisa de un castro y él es un guerrero visigodo y yo quiero que nos cuentes la historia. Y así nació Astur. Y así fui bajando y cuando estaba presentando las campanas de Santiago en Córdoba un día, así en un salón como este, más o menos, un poco más grande, con más gente, comenté, es que la Reconquista es una epopeya tan preciosa, tan épica, tan llena de episodios maravillosos que merecería ser novelada entera. Y la gente se puso a aplaudir. Entonces yo volví a Madrid y les dije a mis editores, mirad lo que me ha pasado. Me dijeron, ¿te atreves? Y dije, hombre, bueno, yo lo intento, a ver qué pasa. Y ahí vamos, ya solo me queda Granada. Ya una vez liquidado, la siguiente es Granada, claro, la siguiente es Granada, ya la victoria definitiva. Que por cierto, Granada no se reconquistó, el reino nazarí se sostuvo no porque no hubiera fuerza para reconquistar lo que la había y de sobra, sino porque era un reino muy rico y pagaba parias muy sustanciales, muy sustanciosas, muy onerosas. Y a los reyes castellanos les interesó cobrar esas parias a cambio de mantenerlos, de dejarles vivir una temporada, lo cual demuestra que la paz que se compra a cambio de tributos no dura, es indigna y no dura. Esto lo descubrieron ya los reyes cristianos y los reyes musulmanes en la península ibérica, en España, hace muchos siglos. Y luego lo dijo Churchill, ¿no? Con aquello de queréis paz a cambio de dignidad, pues ahora tenéis indignidad y guerra. Y es una constante histórica de la que no aprendemos. Pero es una constante histórica, sí. Ahora voy a preguntar yo. Ah, bien. Hemos visto en las noticias no hace mucho que se financian películas que luego no dan un duro, desde los ministerios y tal. ¿Nadie le ha propuesto ni se le ha ocurrido hacer película de ninguna de las novelas? No, porque yo tengo... ¿Cómo se llama? Sí. O el que ha puesto a Cervantes homosexual en el cautiverio, en fin. Sí. No, porque yo tengo diría desgracia, pero no es una desgracia, en realidad lo llevo a gala. Yo soy políticamente incorrecta siempre. O sea, que yo nunca he bailado el agua a ningún gobierno, ¿no? Y como estas subvenciones las otorgan los ministerios de los gobiernos,
pues es absolutamente impensable que a mí se me subvencione nunca una cosa de estas. No, pero vamos, me alegro mucho que no... Más bien me refiero a algún cineasta que le haya propuesto coger esa novela para hacer un guión y la película la haría el cineasta, no usted. Claro. Ya, pero no, yo creo que, como digo, hablar de la Reconquista hace 20 años era subversivo, hoy lo es un poco menos, porque la cosa va girando, o sea, porque ya hay muchos libros escritos sobre esto, hay muchas novelas, hay muchos tal, pero la industria del cine española no se caracteriza precisamente por su valentía. O sea, no veo a un cineasta español haciendo nada que sea susceptible de causarle un problema, una manifestación, un algo, una crítica de que sea un xenófobo, no lo veo, la verdad. No lo veo. Se les da mejor hacer cosas más fáciles, ¿no? Más fáciles o que se correspondan con la ideología de la izquierda, que es la que subvenciona. Siempre. Porque además es que el cine subvencionado siempre es el cine de izquierda, sean gobiernos de izquierda o sean gobiernos de derecha. Porque cuando llega la derecha al gobierno subvenciona a los mismos. O sea, los ministros de cultura de la derecha española siempre han beneficiado a la cultura, entre comillas, de izquierda. Siempre. Escritores, cine, subvenciones, siempre. O sea, la derecha española ha sido absolutamente generosa, siempre mucho más con la izquierda que con la derecha. En todos los sentidos. La izquierda es progresista. Exacto. Efectivamente. Almanzor era un progresista que no vea. También era muy progresista. Bueno, hay más preguntas. Muy bien, nos animamos, bien, está bien. Sí, hola Isabel, felicidades por la presentación del libro. No lo he leído, pero lo voy a leer seguro. Gracias. Una pregunta que quiero hacer es, tengo entendido de que el Camino de Santiago influyó mucho en la reconquista de España. Mucho. Que venían caballeros de Europa y se enrolaban en las tropas castellanas o las tropas para intentar reconquistar y luchar contra los... No, eso poco. El Camino de Santiago influyó muchísimo en la reconquista. Perdona, ¿ha terminado? Sí, no, era eso más básicamente. No, el Camino de Santiago influyó muchísimo porque cuando el rey Alfonso II tiene la felicísima idea de encontrar las reliquias del apóstol, vamos a decir, en connivencia con el obispo Teodomiro, digamos que la aparición se produce en un momento absolutamente decisivo, o sea, es una felicísima aparición o una felicísima invención, da lo mismo, porque para el caso el efecto es el mismo. El reino de Asturias está absolutamente acorralado. Es un pequeñísimo cordón de tierra en la cornisa cantábrica. Tras la rebelión de Covadonga se ha ido el gobernador musulmán y nunca más volverá a haber un gobernador musulmán en Asturias, pero el reino de Asturias es muy pequeño, es muy débil y está prácticamente desconectado del resto de Europa, de la Europa carolingia, de la Europa cristiana, ¿no? En consecuencia, el Camino de Santiago se crea como un camino de peregrinación, pero que se convierte también al mismo tiempo en un cordón umbilical, en una conexión política fundamental con el resto de Europa, a través de la cual llega cultura, llega arte, llega apoyo moral más que otra cosa, porque soldados vinieron muy pocos del resto de Europa a luchar en la Reconquista. Como dice uno de mis personajes en la novela, los hispanos siempre lucharon solos. Así como los musulmanes siempre tuvieron la ayuda de sus hermanos africanos, que cruzaban, en cuanto estaban en dificultades, cruzaban y les apoyaban, los hispanos lucharon siempre solos. Pero el Camino de Santiago brindó ese cordón umbilical en un momento determinante y luego brindó algo mucho más importante, que fue la transformación del apóstol Santiago en Santiago Matamoros y en el capitán que se aparecía a los cristianos en muchas batallas, montado en su caballo, dándoles ánimos para resistir y para combatir. Eso tuvo un valor importantísimo, yo diría que determinante en muchas batallas y en muchos momentos. ¿Cuál es el personaje que más valoras de aquella época? Pues probablemente Alfonso II. Probablemente, si me toque quedar con uno, luego grandes reyes de Castilla, Alfonso VIII, etcétera, pero si tengo que quedarme con un personaje sin el cual probablemente no habría habido reconquista, Alfonso II el Castaño. Fue un rey determinante por muchos motivos
de los cuales uno fundamental fue la creación del Camino de Santiago. Eso lo cuento en La Peregrina. Él peregrinó personalmente a Santiago para dar carta de naturaleza a la aparición de esas reliquias y ese gesto tuvo un valor político absolutamente decisivo. Él fue, si tuviera que quedarme con uno, sería él. Hola, buenas tardes a todos por la presencia aquí en el acto y muchísimas gracias a Isabel, como siempre, cuando nos digna con venir aquí. ¿Perdón? Que muchas gracias a todos por la presencia en el acto y muchas gracias a ti por la presencia aquí, como siempre. Yo como librero quería preguntarte, hay mucha gente que está de paso en el camino y a veces me preguntan por alguna novela relacionada con el tema. Suelo recomendar a veces las campanas de Santiago. Este forma un pack muy bueno para recomendar con las campanas, y que fue el robo, y el segundo, la recuperación. Pues sí, efectivamente. Bueno, la novela más relacionada con el camino es La Peregrina. La Peregrina es la historia de cómo empezó el camino. También. Ese primer camino primitivo. Pero es verdad. ¿Perdón? Sí. ¿Consideras que puede formar un pack muy bien las campanas como el robo, claro, y el segundo la recuperación? ¿Por qué entonces tardaste tanto tiempo en escribir esta segunda parte con respecto a la primera? Pues mira, te voy a hacer una confesión. Yo había pensado contar la historia de las campanas en una sola novela. O sea, contar en una novela, porque me parecía una leyenda preciosa, ¿no? Una leyenda que luego no es leyenda, que es historia, pero me parecía muy bonito contarlo. Pero claro, me puse a documentar, me puse a buscar documentación y pensé, ¿yo cómo voy a contar 2 siglos y medio en una novela? Es imposible, tendría 3.000 páginas. Las de Posteguillo serían de bolsillo en comparación. O sea, sería larguísima. Entonces, claro, yo voy novelando la Reconquista a medida que se produce. Entre el robo de las campanas por Almanzor y su regreso a casa en época de Fernando III pasan 2 siglos y medio. Entre medias se produce las primeras taifas, la recuperación el traslado de la frontera del Duero al Tajo, la reconquista de Toledo, la población de esa frontera, la época de la Temeraria, de la primera reina de Europa. Entonces pasan 3 novelas, pero sin duda se puede hacer un pack perfecto entre las campanas y la venganza, porque las campanas es el viaje de ida y el sufrimiento de esos pobres cristianos obligados a cargarlas, y la venganza del apóstol es el viaje de vuelta. El sufrimiento cambia de bando y es el final, prácticamente es el final, sella el final de Al-Ándalus. O sea, es el cierre de la Reconquista más dura. Luego ya, como digo, El Reino Nazarí será la última novela, porque ahí terminó la Reconquista, pero vamos, digamos que la saga termina aquí. De hecho, la editorial va a reeditar ahora las campanas, se va a reeditar en formato trade, en formato grande, y está reeditando, el otro día me mandaron un correo, 1.000 o 1.200 ejemplares de todas las novelas de la saga en bolsillo, porque esta novela está tirando mucho de las anteriores, claro, porque hay gente que no ha leído nada, pero que de repente le pica el gusanillo. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo hizo Almanzor? Pues sí. Bueno, que sepas que yo voy a proponer que hagan un pack con estas dos. Ah, qué bueno. Pues nada, Y otra cosa que quería preguntar también era ¿cuál fue la etapa histórica a todo lo largo de la Reconquista, desde el inicio, que más disfrutaste escribiendo? La primera, El Reino de Asturias. Eso, yo lo disfruté como una enana. La visigoda y luego Astur, todo adentrarme en esa mitología Astur, en esos castros, en esas piedras, bueno, la disfruté como una enana esa novela. Y luego los godos, ¿no? La presencia de los refugiados godos aquí en Asturias, la corte de Alfonso I, que además es la época más desconocida, esa la disfruté como una enana, pero como una enana. Esto también, con esta novela me la he pasado muy bien, en las Navas y tal, pero en esa primera es que, bueno, primero yo tenía ¿cómo te diría yo? La ingenuidad de no saber nada, de empezar a adentrarme en una historia que me fue cautivando más y más a medida que me adentré en ella. Y luego, pues que es una época absolutamente preciosa, que si yo ya tenía casa en Asturias, porque ya me había enamorado de Asturias, ya después de eso ya fue la rendición absoluta. Y también quiero aprovechar para decir que hoy hemos estado hablando mucho de historia, porque son novelas históricas, pero no son ensayos históricos, ¿eh? En mis novelas, en esta también, por supuesto, hay aventura, hay emoción, hay amor, en fin, que son novelas de aventura, o sea, que no son ensayos históricos, tienen tramas que son entretenidas, ¿no? Se intenta, en esta, por ejemplo, aparte
del espionaje en Córdoba y tal, hay una historia de amor muy bonita entre Beltrán y una mujer musulmana que se llama Fátima, que ya no digo más, no, hasta ahí puedo leer, pero... Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo creo que podríamos estar horas y horas y horas escuchando a Isabel, pero me imagino que los asistentes querrán la firma de libros y eso también te va a llevar tu tiempo. Encantada. Y yo creo que podemos dejarlo aquí y agradecerle muchísimo que nos ha Isabel. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, ha sido un placer. Recordad el sobre. Un segundo, solamente un segundo. Por supuesto, agradecer a Isabel San Sebastián, como siempre, todas las veces que hace una novela que está con nosotros en Avilés. Supongo que a futuro salirá en la misma línea. Hombre, claro. Bueno, dos cosas, dos próximas presentaciones. Una, el día 4 de junio, que ya está ahí, Susana Fernández Iglesias, abogada ella de Oviedo, a caballo entre México y Oviedo, va a venir a hablarnos de su libro, La franquicia en femenino. Es algo muy interesante. Ella está promoviendo ese tipo de negocio en México y nos puede contar historias bonitas al respecto. Y otra Susana, esta vez Susana Álvarez Otero, el día 18 de junio, catedrática ella de Economía de la Universidad de Oviedo, viene a hablarnos también de un tema muy interesante, la inversión en criptoactivos. Creo que es un tema muy interesante y muy de actualidad. Solamente era esto. No obstante, lo iremos avanzando en redes sociales. Muchas gracias por la atención.